¿Cómo están, queridos alumnos? El día de hoy, después de varios días de un descanso, nos reunimos nuevamente, ¿no? Y este fin de semana debemos haber disfrutado pues con nuestros padres, hermanos y el resto de la familia, a lo mejor, si es que están haciendo cuarentena con ustedes, la han pasado bonito, de repente han jugado, a lo mejor han bailado, a lo mejor han cantado. Espero que ahora se sientan mucho más aliviados y más tranquilos, ¿no? Y sobre todo en paz, en tranquilidad. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema ya referido a la historia del Perú. Recordemos que en el siglo XIX se dio la independencia del Perú, exactamente entre 1821 y 1824 ya estábamos independizados. Igual había sucedido en el resto de América del Sur, se habían formado países, cada uno de ellos con sus características propias, habían ideado sus banderas y se estaba por ordenar el territorio, ¿no? ¿Qué principios legales primaron para formar los territorios de cada país? Debo decirles que existieron dos, básicamente. El uti possidetis, repito, uti possidetis, que viene a ser la idea es posees y seguirás poseyendo, ¿verdad? O sea, el mismo territorio que tuvo cualquier país en la época del virreinato debería seguir teniéndolo en esta época. Eso en teoría, ¿verdad? Otro de los principios era la libre determinación de los pueblos, en el cual se daba libertad a los pueblos de elegir a qué lugar querían pertenecer. Esos fueron los principios jurídicos que establecieron el límite de los países que se formaron en ese entonces. Por lo pronto teníamos dos fronteras al norte con las que ya empezamos a tener problemas. Una era la Gran Colombia y otra Ecuador. Respecto a la Gran Colombia, debo decirles que ellos, por ejemplo, ambicionaban territorios, ¿no? Territorios, por lo que declararon la guerra al Perú, por ejemplo. Con Colombia tuvimos una declaratoria de guerra porque ellos querían la entrega de dos lugares llamados Jaén y Maynas. Ante la negativa del gobierno peruano, por ejemplo, ¿qué hizo la Gran Colombia? Declaró la guerra al Perú, ¿no? Y eso fue en 1828. ¿Ok? ¿Qué pasó con Ecuador? En la frontera de Ecuador, ¿qué sucedió? Ecuador reclamó en 1841 los territorios de Jaén y Maynas. Imagínense ustedes. Lo que querían realmente ambos países era disfrutar de una libre navegación, y no solamente libre navegación, sino hasta prácticamente poseer parte de lo que era el río Amazonas, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, como les decía, reclamó los territorios de Jaén y Maynas. El conflicto recién estalla en 1857, cuando Ecuador intentó vender territorios peruanos, miren ustedes, por lo que el Perú le declaró la guerra. En 1860 Ecuador fue derrotado totalmente, ¿no? Y por supuesto no se le entregó ni Jaén ni Maynas. Eso es lo que se refiere a los países limítrofes. Otro tema que nosotros tenemos que tocar, otro subtítulo, sería el caudillismo en el Perú. ¿Qué era el caudillismo? El caudillismo fue un fenómeno que se dio en Latinoamérica y que se originó después de la Guerra de Independencia. Eran nuevos líderes que eran caudillos, por supuesto, pero que eran militares. Pero estos militares no tenían ninguna formación política. Entonces, ¿qué hicieron? Se rodearon de otros políticos que influenciaron mucho en ellos. Estos políticos tuvieron tendencias de dos tipos: tendencia conservadora y tendencia liberal. La tendencia conservadora consideraba que era necesario un Estado fuerte y centralizado, es decir, que tuviera su centro en un solo poder. En el caso de los liberales, defendían la existencia de un Estado menos centralizado,
con un presidente con poco poder, pero repartiendo el poder con el legislativo y el judicial. ¿Qué características debería reunir un caudillo? Un caudillo tenía que ser un hombre audaz, un hombre valiente, pero principalmente la característica principal de un caudillo debería ser su gran patriotismo, es decir, un amor extraordinario hacia su país, al Perú. Entonces se dio, luego de esto, de la aparición del caudillismo, se dio el primer militarismo en el Perú. ¿Qué es? ¿Qué es ese primer militarismo? Es un periodo de la historia peruana en el que solo los caudillos ejercieron el mando supremo de la nación. Solo los caudillos fueron presidentes. Esto se inició entre 1826 y finalizó en 1872. Un episodio largo, ¿verdad?, de primer militarismo. Eso ustedes van a preguntarse al final, como tareita, ¿por qué habrá demorado tanto este primer militarismo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué condiciones se le dieron a ellos para que demoren tanto? Además, ellos no fueron elegidos, recuerden, o sea, no había democracia, ¿no? Así empezó nuestro país, chicos, así empezó. Ellos solamente llegaron al gobierno por golpes de Estado. Las características de este primer militarismo fueron, uno, por ejemplo, que el Perú tuvo serios problemas económicos, ya que por lo único que se sustentaban eran por las aduanas, o sea, el impuesto aduanero, y por el tributo indígena. Imagínense ustedes, en plena supuesta república, y los indígenas seguían pagando tributos. Otra cosa que era muy característico del primer militarismo fue que el poder legislativo y el poder judicial carecían de poder político, ¿no? No podían controlar al poder ejecutivo, por consiguiente el poder ejecutivo se hizo muy fuerte. Además no existía ningún partido político en ese tiempo. Después, posteriormente ya, vienen los partidos civiles, ya lo vamos a estudiar más adelante. Miren ustedes cómo empezó la historia republicana de nuestro país. ¿Se dan cuenta ustedes por qué todavía seguimos arrastrando problemas? Empezamos con problemas, pero lamentablemente, como la historia no se ha estudiado de manera crítica como la están estudiando ustedes, muchas veces se han cometido error tras error y se han repetido los errores a lo largo de toda la República y no hemos terminado de salir de los errores. Por eso es que ahora les voy a pedir lo siguiente, chicos. ¿Por qué creen ustedes que el primer militarismo duró tanto? A ver, ¿a qué lo atribuyen? Traten ustedes de pensar y dar una razón al respecto. Luego, ¿crees tú que en verdad los caudillos militares tenían derecho a gobernar? ¿En qué basaron ese derecho a gobernar? ¿Tú te imaginas por qué fue? A ver, escríbelo también en tu cuaderno. Otra, te doy a escoger entre Agustín Gamarra, Don José de la Mar, Felipe Santiago Salaverry o Luis de Orbegoso, para que tú investigues sobre cualquiera de estos 4 personajes, sus datos biográficos, pero principalmente céntrate en la parte en la que ellos gobernaron en el Perú, ¿ok? Y te voy a pedir siempre que leas, te prepares y estés siempre listo para cualquier pregunta que se te pueda hacer.